Hola, muy buenos días, amadas hermanas, amados hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Padre Celestial sea acompañándoles a cada uno de ustedes. Es un gusto poder acompañarles en este día miércoles para compartir nuevamente un poco sobre la palabra de nuestro Padre Celestial. El día de hoy, como les mencioné el día lunes, vamos a hablar la segunda parte de lo que viene del Espíritu Santo. Si recordamos, la vez anterior estuvimos hablando acerca de distintos aspectos que comprenden todo aquello que nos aleja del Señor. Entonces hoy vamos a ver lo contrario, que es todo aquello que proviene del Espíritu Santo, esa dirección que Él nos da, cómo sus frutos tienen que habitar en cada uno de nosotros y cómo tenemos que ponerlos en práctica también. Así que antes de que empecemos, me gustaría que hagamos una pequeña oración. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente gracias, Señor, porque tu gracia es con cada uno de nosotros, Señor, porque nos has permitido levantarnos un día más, Señor, para poder no solamente aprender de ti, Señor, sino también realizar nuestras actividades diarias, Señor. A esta hora te pedimos que seas tú quien bendiga a cada una de las personas que van a ver este programa, Señor. Sé tú quien las cubra con tu sangre santísima, Señor. Que si alguno de ellos está dirigiéndose a su trabajo, Señor, si alguien tiene que hacer algo en sus estudios, Señor, sé tú quien les cuide, que les guíes, que les des esa sabiduría y que todo salga bien, Señor. A esta hora venimos a poner en tus manos este sagrado tiempo, Señor, que nos estás permitiendo tener para reflexionar de tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú quien ponga esa disposición en cada uno de nuestros corazones para entender tu palabra, Señor, y para poder ponerla en práctica, Señor. Sé tú quien lleve la enseñanza a tu pueblo, Señor, a través de mi persona. Te damos infinitamente gracias, Señor, y en tu santo y bendito nombre quedamos reunidos. Amén y amén. Bueno, amén. Entonces vamos a estar utilizando la cita bíblica, Gálatas fíjense que no tengo qué capítulo es, permítanme. Es Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. La vez pasada estuvimos utilizando Gálatas 5 también. Entonces hoy vamos a ver desde el 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Nos vamos a quedar hasta ahí en este momento. Y pues en este caso estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y quizás algunos ya saben, pero otros quizás no. Entonces, ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? Básicamente son como algunas directrices que el Señor nos da. Son algunas de las cosas que tienen que formar parte de nuestra vida como cristianos. Esto quiere decir que son cosas que nosotros tenemos que tener en todo momento, sin importar que estemos viviendo en un tiempo de abundancia o de escasez. Estos frutos del Espíritu Santo son los que a nosotros nos permiten no solamente vivir más cerca de nuestro Padre Celestial, sino que también nos permiten a nosotros el poder enseñarle a los demás lo que es tener una vida en el Señor. Recordemos que cada uno de nosotros está llamado no solamente a servir al Señor, sino que también a llamar a todas aquellas almas que todavía no se han convertido a Él. Y creo que no sería algo prudente de nuestra parte el andar todos enojados, tristes, aburridos, cuando andamos compartiendo el mensaje del Señor, sino que por el contrario tenemos que demostrar gozo para que las personas digan, bueno, quizás sí es una buena idea que nosotros pongamos nuestra vida en el Señor. Entonces Dios nos llama a que en todo tiempo, recuerden, en todo tiempo nosotros vivamos a través de lo que Él nos está compartiendo. Y esta palabra es bastante bonita y nos da esos 9 frutos que el Espíritu Santo quiere compartir con cada uno de nosotros.
En este caso vamos a ir hablando uno por uno y les voy a ir compartiendo algunas citas bíblicas. En alguna literatura mencionan que son 12 frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, en la Biblia aparecen tal cual en este capítulo los 9. Entonces vamos a estar hablando solo de esos 9. Vamos a iniciar con el amor. Creo que todos tenemos un concepto diferente de lo que es el amor, pero es un sentimiento que tiene afecto hacia las demás personas, en donde nosotros nos inclinamos hacia los demás para desearles algo positivo. Es en donde nosotros buscamos no solamente el tener a una persona cerca, sino también expresar ese afecto que viene del Señor. Cuando nosotros estamos hablando del amor, vemos durante toda la Biblia algunos versículos que nos hablan acerca de tenemos que amar a nuestro prójimo, pero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto implica que nosotros estemos en todo tiempo constantes en eso, que a pesar de que quizás estemos enojados con nuestro hermano o con nuestra hermana, siempre intentemos mantener ese amor vivo. Hay muchos tipos de amor. Hay amor de pareja, amor de familia, hay amor que tenemos entre amigos y obviamente el más importante de todos es el amor que tenemos hacia Dios. Justo ayer estaba yo leyendo una porción de Deuteronomio en el que se menciona cómo nosotros tenemos que tener un corazón agradecido al Señor por todo lo que el Señor hace. Ahí relataban acerca de que nosotros a veces pues pasamos por situaciones difíciles y en todo ese tiempo Dios nos toma de la mano y nos saca en victoria. Entonces el amor nosotros lo podemos ver a través de muchos gestos. En el caso del Señor nosotros vemos cómo Él extiende su mano hacia nosotros y nos ayuda no solamente a superar las situaciones difíciles, sino que también nos ayuda a cambiar nuestra actitud para ser más agradables a las otras personas. La palabra dice en Marcos capítulo 12 versículo del 30 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Ven cómo es de importante que nosotros tengamos el amor en nuestra vida? Aquí el Señor nos está dando los mandamientos. Y pues nosotros sabemos que hay muchos más mandamientos, pero aquí mismo dice, no hay otro mandamiento más importante que estos. En la Biblia también dice que sin amor no somos nada. Y esto significa que cuando nosotros vivimos a través de este amor, ya sea cualquiera de los tipos que hay, nosotros estamos dando ese cambio que a veces la gente necesita. Muchas veces vemos personas que están tristes y es porque no tienen alguien con quien hablar, personas que quizás no tienen quien se preocupe por ellos. Entonces, como hermanos todos, tenemos que intentar ayudar a esas personas y demostrarles ese amor que proviene de parte del Señor. Luego tenemos al segundo fruto, que es la alegría. O también podemos mencionarlo como gozo. Fíjense que es algo bien interesante porque la alegría es algo que todos podemos tener como humanos. Es un momento en el que nosotros estamos felices, en el que nosotros pues nos sentimos a gusto con lo que vemos en nuestro entorno. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de gozo en el Señor, nos estamos refiriendo a una actitud en la que nosotros tenemos confianza, en el que nosotros tenemos esa alegría que está basada en las grandezas que Dios hace en nuestra vida. Podemos decir la fidelidad que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, somos inmerecedores de ese amor que Dios nos tiene, de esa fidelidad que Él tiene, porque Dios nos busca a todos en todo tiempo. Siempre nosotros tenemos que intentar mantener esa confianza. El gozo implica que nosotros vamos a estar felices en el Señor, que nos vamos a regocijar en Él, ya sea cuando tengamos bendición o cuando estemos en un momento de prueba. Pues no importa lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, recordemos que Dios siempre está extendiendo su mano a nosotros. Dice la palabra en el Salmo 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida.
Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Aquí estamos hablando del gozo, de la alegría, y cómo cuando nosotros conocemos del Señor, vivimos en ese gozo. Muchas veces nosotros andamos quizás de pésimo ánimo y no queremos ni que la gente nos hable ni que nos vean porque nos sentimos criticados o sentimos que están atacándonos de alguna manera. Pero Dios quiere que dejemos todo eso a un lado y que por el contrario, que si nos sentimos tristes, busquemos auxilio. Que si nosotros sentimos que tenemos que hablar con alguien, busquemos a alguien. Fíjense que creo que cuando nosotros nos acercamos a la gente con la actitud correcta, cualquier persona que sea nos va a escuchar, porque nosotros estamos haciendo las cosas de forma agradable. Luego, pues, el gozo implica una satisfacción interna. Es algo que, como les decía, está presente en todo tiempo y que incluso cuando nosotros estamos pasando por un periodo difícil, pues, por ejemplo, hay personas que lamentablemente tienen que ver partir a sus seres queridos. Es un tiempo muy complicado. Incluso ahí encuentran ese gozo porque recuerdan que cuando fallecemos, vamos a donde está nuestro Padre Celestial. Entonces es encontrar esa alegría en incluso a las situaciones difíciles, que sí es muy difícil a veces, pero Dios nos manda que lo hagamos. Luego el siguiente fruto es la paz. La paz indica que nosotros tenemos un tiempo de tranquilidad en el que no solamente estamos a gusto con nuestro entorno, sino que también estamos a gusto con nosotros mismos, en donde no tenemos luchas internas, en donde nosotros no nos autocriticamos por lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Es muy difícil que nosotros a veces tengamos paz en nuestro corazón cuando estamos pasando por circunstancias en las que no es que el mundo nos tenga pruebas, sino que nosotros mismos. Recordemos que cada uno de nosotros tiene que intentar el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas y no las estamos haciendo con la razón correcta. Y entonces empezamos a autocriticarnos, ¿será que esto a Dios le gusta? ¿Y por qué lo estoy haciendo así, verdad? Entonces, en este caso, la paz es cuando no tenemos lucha interna. Hay muchas otras formas en las que nosotros podemos estar batallando con nosotros mismos. Quizás a nosotros no nos gusta leer la Biblia y por más que nos esforcemos no lo logramos hacer. Pero Dios nos dice que Él nos llena de paz. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La palabra aquí está siendo bastante explícita al decirnos que el mundo quizás nos va a querer transmitir paz, pero no es quien para transmitirla. La paz es únicamente dada por nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, y es una paz que está basada en todo lo que son los mandamientos del Señor, que está basada en la fidelidad que nosotros tenemos con el Señor y que Él tiene con nosotras, que también tiene que ver con el amor que nosotros tenemos, que en este caso pues nosotros guardamos en nuestros corazones. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos mencionan que cuando nosotros tenemos paz, esta sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que incluso aunque nosotros estemos en un tiempo complejo, nosotros vamos a poder sentir esa tranquilidad en nuestro corazón, no nos vamos a sentir angustiados. Y entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué si estoy pasando por este momento difícil me siento tan tranquila, tan tranquilo? Pero es por eso, porque Dios pone paz en nuestros corazones. Luego el siguiente fruto es la paciencia. También la paciencia la conocemos como templanza. Fíjense que muchos de nosotros cuando estamos quizás trabajando con alguien o estamos dándole indicaciones a alguien, tenemos que tener esa paciencia y en abundancia, porque la gente no hace las cosas como nosotros las hacemos. Y
recordemos, Dios nos llama a que nosotros mantengamos un ambiente de paz, que nosotros amemos a nuestros prójimos. Y entonces esto implica que a pesar de que las personas no hagan las cosas como nosotros, les esperemos. Que si nosotros podemos explicarles, les expliquemos. Y en este caso, la paciencia indica que nosotros vamos a esperar con tranquilidad en el Señor. Y esto también lo podemos ver en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros le queremos pedir algo a Dios y hay gente que lleva meses, semanas, incluso años esperando a que Dios responda una petición. Y entonces la persona paciente va a estar ahí con el Señor en todo tiempo, sin importar que Él no dé esa bendición de la noche a la mañana. La paciencia indica que estamos esperando tranquilamente y no solo porque tenemos una necesidad. Es ese momento en el que nosotros no nos estamos quejando por lo que no tenemos, sino que estamos dando gracias por lo que sí tenemos y teniendo esa confianza, ¿verdad?, en que Dios va a proveer lo que nos está haciendo falta. En este caso, en Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. En este caso estamos hablando del discernimiento que viene del Señor, eso que nos hace determinar si algo es correcto o es incorrecto. Y entonces, cuando nosotros no tenemos paciencia, nos vemos, disculpen la palabra, tontos, porque Dios quiere que tengamos ese tiempo en el que reflexionemos las cosas correctas. Y en este caso, cuando nosotros estamos atacando a las personas que nos rodean y les estamos diciendo, mira, pero es que esto no es así, yo te dije que lo hagas de esta forma y de esta otra, y empezamos a presionar a esa persona, empezamos como a cerrarlo en una burbuja más chiquitita con tal de que la gente intente hacer las cosas bien. Pero la paciencia implica que nosotros, en vez de señalar lo que el otro está haciendo mal, mejor ayudemos. A veces cuesta porque nosotros no sabemos la dificultad que implica una acción para otras personas, porque a nosotros nos parece algo sencillo, pero realmente Dios quiere que sí sepamos tener esa paciencia con los demás. La templanza indica que nosotros estamos relajados, y entonces esto es algo muy importante. Luego, el siguiente fruto es la amabilidad. La amabilidad también la podemos conocer como mansedumbre. ¿Y esto qué significa? Significa que una persona se encuentra tranquila ante cualquier situación, que mantiene esa calma, que es lenta para la ira y que a pesar de que uno está siendo provocado o alguien nos está retando a que hagamos algo, nosotros decimos no, esto no le agradaría al Señor. Entonces mejor nos quedamos quietos y esperamos a que Dios trabaje, que Dios actúe. La amabilidad implica, entre muchas cosas, que seamos buenos con las personas que nos rodean, que si nosotros podemos ayudar, ayudemos, que si nosotros vemos que alguien no tiene algo y nosotros tenemos de más, pues le demos a esa persona también. En este caso, la palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este caso, justo le puse aquí la cita bíblica que está en la versión Reina Valera, porque ahí mencionan tal cual, que nosotros tenemos que aprender del Señor, que nosotros tenemos que aprender del ejemplo que Él trajo a la tierra, que es Jesús. Y nosotros, cuando estamos leyendo los evangelios, nos damos cuenta que el Señor, que Jesús siempre pasaba tranquilo con las demás personas, que Él veía a una persona que estaba enferma, intentaba ayudarle, les daba la sanidad si ellos creían en Él y en el poder del Señor. Y entonces, así como Jesús, sin ver a quién le estaba haciendo una buena obra, sin ver si las demás personas le iban a agradecer o no, sin ver que la gente le diese un reconocimiento,
Él solo hacía las cosas por hacerlas. Así tenemos que ser nosotros. No tenemos que andar anunciando, como dicen, en el cielo, en la tierra, en el mar, que estamos haciendo una acción positiva. Porque la recompensa no viene del hombre, sino que viene de nuestro Padre. Entonces, esto es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos esa mansedumbre en nuestro corazón, no solamente estamos agradando al Señor, sino que estamos agradando a las personas de nuestro entorno. Como les decía, Dios nos llama a que nosotros intentemos atraer a esa gente a lo que es el Evangelio. Y entonces si nosotros tenemos esa mansedumbre, vamos a agradar a los demás. Y los demás van a decir, mira cómo es el hermano, mira cómo es la hermana, que siempre anda bien tranquilo, siempre es bien amable con uno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber aplicar todo esto a nuestra vida. Luego tenemos al siguiente fruto, que es la bondad. La bondad indica más o menos lo mismo que la mansedumbre. Nosotros estamos siendo buenos. Nosotros no buscamos agradar con nuestras acciones a los demás, sino que solamente al Señor. Dios nos da muchas bendiciones, quizás a unos más que otros, pero todo es en su tiempo, que es bueno, agradable y perfecto. Y esto implica que cuando nosotros tenemos algo en abundancia, no nos lo quedemos, no lo estemos guardando, ni nada de eso, sino que por el contrario, que lo compartamos. A veces, no sé si ustedes han escuchado que dicen, ¿para qué vas a estar ahorrando tu dinero si de la noche a la mañana te puedes morir y ahí va a quedar el dinero? Entonces ahí nosotros estamos hablando de que tenemos que hacer buenas acciones. Si nosotros tenemos $100, demos 50, ayudemos a alguien que lo necesita y quedémonos con los demás. O podemos dar incluso más. La verdad, un corazón que está dispuesto a ayudar, Dios siempre lo reconoce. Y la palabra en esta porción de Isaías, capítulo 54:10, es bastante bonita y dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aquí estamos hablando de algo en lo que vemos la misericordia del Señor. ¿Y la misericordia qué significa? Que incluso cuando no merecemos algo, Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros no merecemos nada y aún así Dios nos da bendiciones, ¿por qué, aunque nosotros creamos que alguien no merece algo, no se lo vamos a dar? Claro, nosotros no somos quien para decir, bueno, a esta persona sí le voy a dar porque se ve que es súper buena, a esta persona no le voy a dar porque se ve que malgasta el dinero, por ejemplo. No. Dios quiere que si Él pone en nuestro corazón la disposición de dar, demos. Luego vemos lo que es la templanza, que es otro de los frutos. Y en este caso estamos hablando de un tiempo en el que estamos bajo el control de Dios, bajo el dominio que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Y en esta templanza Dios nos da un control a nosotros mismos para que tengamos esa resistencia al pecado, para que nosotros busquemos hacer las cosas conforme a su voluntad. Esto está muy relacionado al siguiente fruto, que es el dominio propio, en donde nosotros pues estamos viendo que Dios nos está dando, como les digo, esa resistencia, en donde el mundo nos va a poder ofrecer muchas cosas, pero nosotros vamos a decir no, aquí no me conviene, o aquí sí me pueden dar las cosas más fácil y más rápido, pero ¿qué implica? Porque muchas veces nosotros no sabemos cuáles son las intenciones que tienen las personas que no pertenecen al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos la templanza y el dominio propio, nosotros esperamos únicamente las bendiciones del Padre, en donde, pues, como dice la palabra, en Proverbios capítulo 16:32, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí estamos hablando de que nosotros no tenemos esa timidez, ese miedo a decirle a la gente, no, gracias, mejor en otra ocasión. Porque a veces en los jóvenes pasa mucho, perdón,
En los jóvenes pasa mucho que la gente nos dice, hey, vamos a comer y vamos a tal restaurante, donde el ambiente no es un ambiente familiar, sino que es un ambiente muy diferente. Entonces ahí es donde Dios nos tiene que dar ese dominio propio y nosotros podemos decir, no, gracias, mejor en otra ocasión. Y ya después nos hacemos los locos, vea. Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar ese dominio propio, a que nosotros no tengamos miedo, a que recordemos que cuando hacemos las cosas correctas, Él nos da una recompensa celestial. El último fruto que tenemos es la humildad. Cuando nosotros somos humildes, las cosas son de bien en todo tiempo. Fíjense que acá podemos ver un poco aplicados los demás frutos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos la humildad, nosotros reconocemos que somos pequeños, que somos frágiles, que cada una de las cosas que tenemos no son por mérito propio, sino por mérito del Señor. Porque Él ha tenido esa misericordia para darnos algo. Hay gente que cuando tiene cosas se enloquece literalmente y empieza a actuar de una forma que a Dios no le agrada, una forma en la que no solamente están faltando el respeto al Señor, sino que al mismo tiempo están faltando el respeto a las demás personas. Y yo veo cada uno de estos frutos como quizás no pequeñas escaleras, sino como engranajes. Recordemos que cuando hay engranajes, cada uno va girando en una dirección, otros a otra, pero todo está trabajando en conjunto para que se llegue a algo que de verdad pues funcione. Entonces así es nuestra vida con los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros cumplimos uno, empezamos a cumplir el otro y el otro y el otro, y quizás en algunos casos vamos a tener alguno que no está girando bien, pero Dios nos está permitiendo que nosotros cambiemos nuestras actitudes negativas por cosas positivas. Cada uno de esos engranajes que son pues estos frutos tiene que estar siendo bien aplicado en nuestra vida. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Ven cómo les digo que todo va pues en conjunto. Cuando nosotros somos amables con la gente, estamos siendo pacientes. Cuando somos pacientes, estamos demostrándole amor a las demás personas. Y si tenemos esto en conjunto, estamos siendo humildes. Entonces, acá no se trata solamente de que nosotros dejemos a un lado todo aquello que nos hace caer en la soberbia, sino que estamos hablando también de cómo tenemos que tener una actitud agradecida, cómo nosotros no solamente tenemos que agradecerle al Señor, sino también a la gente que Dios pone en la tierra para que nos ayude a recibir esa bendición. Estamos hablando en que nosotros vamos a reconocer cuando alguien nos echa la mano, como decimos, que no vamos a ver a la gente después de forma indiferente, solo porque nosotros ya tenemos algo bastante bueno o algo estable. Cuando Dios pone a una persona en nuestro camino, Él sabe con qué intención lo hace, y muchas veces hay gente que nos edifica y hay gente que hace lo contrario, nos destruye. Y entonces cuando tenemos a alguien que nos edifica, Dios quiere que aprendamos a reconocerlo y que aprendamos a ser agradecidos. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeña, me gustaba ayudar a la gente en los estudios de la mejor forma que yo pudiese. Si alguien no entendía algo y yo sí, yo me tomaba el tiempo para explicarles, y hasta con dibujitos y todo. Pero había gente que ya después que yo ya les había ayudado, se iban y ya no me hacían caso. Entonces muchas veces nos va a pasar eso en nuestra vida como cristianos. Vamos a darle la mano a alguien, que si alguien necesita algo económico le vamos a dar, si necesitan un consejo lo vamos a dar, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya no tengan nada más que sacarnos a nosotros, se van a ir. Pero eso no es lo importante, porque nosotros sí estamos actuando con humildad. Lo importante es
que nosotros demos las cosas sin esperar una recompensa de ellos, porque la recompensa va a ser espiritual. Entonces, si volvemos a la palabra en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 24 nos dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esto ya es para que cerremos este mensaje. Y entonces acá nosotros podemos ver cómo Dios nos dice que tenemos que dejar a un lado nuestra tendencia a caer en el pecado, que nosotros tenemos que dejar a un lado todas esas pasiones que tengamos, todos esos deseos. Y claro, nosotros no vamos a vivir leyendo la Biblia 24/7 o haciendo acciones positivas todo el día, pero sí tenemos que practicar estas cosas para vivir conforme a la voluntad de Dios, para que nuestra vida sea agradable a los demás también. A mí me gusta mucho esta porción en la que dice que si el Espíritu nos da vida, tenemos que andar guiados por el Espíritu. Y es algo muy cierto, tenemos que mantenernos constantemente en oración, tenemos que mantenernos aprendiendo de la palabra para que poco a poco vayamos creciendo en esa sabiduría celestial y entonces podamos hacer las cosas de forma correcta. La vanidad implica que nosotros estamos haciendo las cosas de forma errónea, porque cuando nosotros buscamos, la vanidad implica que nosotros tenemos un orgullo, que nosotros creemos que los méritos que tenemos son únicamente nuestros y que entonces las demás personas nos tienen que admirar, que las demás personas tienen que andar echando flores, como dicen, en el camino en el que pasamos. Y entonces creo que la vanidad podemos caer en cuenta que es algo que a Dios no le agrada. Entonces dejemos a un lado esa vanidad. No nos creamos más de lo que somos, porque el único que es más que cada ser humano es Dios. Fuera de ello todos somos iguales. Hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, demos lo que demos, no importa, todos somos iguales. Todos somos pequeños, frágiles, y si bien cuando somos cristianos aprendemos a tener este gozo en el Señor, aprendemos a que Él nos transforma, a que Él nos da fortaleza, pues si nosotros no tuviéramos a Dios no podríamos hacer nada. Así que ese es el mensaje que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Espero que sea un mensaje de mucha bendición, que edifique nuestras vidas y que aprendamos entonces a cumplir lo que nos dice Gálatas capítulo 22-23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Que estos frutos reinen en nuestra vida, que estos frutos sean los que nos hagan el ser mejores o ser cada día diferentes. Así que espero que sí cada uno de nosotros pues recuerde no caer en aquellas faltas que vimos la vez anterior, sino que por el contrario, que veamos esto y que esto se grabe en nuestra mente y nuestro corazón. Me gustaría saber si alguien tiene alguna petición para orar por ella en este momento. Voy a revisar los comentarios. También les mando un saludo a cada una de las personas que están conectadas. Gracias por poner esa disposición en sus corazones para recibir esta palabra de parte del Señor. Pues me parece que no hay ninguna petición. Fíjense que el día de ayer estuve viendo una situación en la que una joven se quitó la vida. Es algo muy triste de escuchar. Creo que para todos, pero de forma especial para nosotros como jóvenes, nos impacta mucho porque son cuestiones en las que la gente pierde ese dominio propio y el enemigo invade esas vidas y entonces pues es algo bastante triste, pero a nosotros nos queda, si no conocemos a toda la gente, pues el orar por ellos, pedir que Dios les dé fortaleza. Así que quiero que cada uno de nosotros en este momento pues pongamos esa disposición en nuestro corazón de interceder por todas las personas, pero de forma especial por los jóvenes,
Todos tenemos mucho que dar en el ámbito del Señor y no podemos dejar que el enemigo nos quite esas ganas de vivir para servir a Cristo. Veo que por ahí hay una petición. Ok, entonces les invito a que cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente gracias por este tiempo que nos has permitido convivir, Señor. Por esta palabra que tú nos has enseñado, Señor, a esta hora. Te pedimos que seas tú quien nos llene de cada uno de esos frutos que tu Santo Espíritu da, Señor. Que seas tú quien nos permita vivir conforme a tu voluntad y que nosotros agrademos a las demás personas en todo tiempo, Señor. A esta hora venimos a pedirte por aquellos, Señor, que quizás no conocen de tu palabra, Padre. Que seas tú quien les llames, a que ellos puedan acercarse a ti, Señor, a que puedan entregar su vida a ti y que puedan trabajar día tras día en tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien ponga la disposición en esos corazones, Señor. Que quites todo aquello que estorbe, Padre. Que seas tú quien limpie y que purifique cada una de nuestras vidas, Señor. A esta hora venimos a pedirte, Señor, que seas tú quien nos dé ese dominio propio. Que así como tú nos alejas de las cosas, Señor, también busquemos alejarnos de lo que no nos conviene, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga, que nos guarde, Señor, que eches fuera toda trampa que el enemigo quiera poner en nosotros, Señor. A esta hora venimos a pedir por los jóvenes, Señor. Que seas tú quien nos bendiga abundantemente, que seas tú quien nos guíe por el camino más adecuado, Padre. Que nuestras acciones sean agradables a ti, Señor, y que cuando nosotros fallemos en algo, seas tú, Señor, quien nos dé un amor especial, Señor. Que seas tú quien restaure nuestros corazones y que pongas esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar para que tomemos decisiones correctas, Señor. Te pedimos que seas tú quien eche fuera todo aquel sentimiento, Señor, que nos haga querer alejarnos de tu paz, de tu amor, Señor, de tu gracia, y que eches fuera todo aquello, Señor, que nos aleja de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos cuide y que nos proteja, Señor. Que seas tú quien nos dé abundantes bendiciones, Señor. Que seas tú quien siempre esté con nosotros. También a esta hora, Señor, venimos a poner en tus manos algunas peticiones, Señor, por sanidad. Te pedimos por la garganta de hermana Stephanie, Señor. Sé tú quien venga poniendo sanidad en ese cuerpo, Señor. Limpia toda impureza de esa garganta, Señor. Líbrala de todo mal, Padre. Te pedimos que seas tú quien limpie, que esas cuerdas, Señor, que se encuentran en su garganta también puedan funcionar de forma adecuada, para que ella pueda compartir tu palabra con las demás personas, Señor. También te pedimos, Señor, a esta hora, que seas tú quien venga bendiciendo todos los trabajos de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que seas tú quien venga dando esa sabiduría celestial, Señor. Que seas tú quien venga poniendo en cada una de esas personas ese discernimiento para poder realizar sus trabajos de forma correcta, Señor. Sabemos que nuestros trabajos, Señor, siempre se ven bendecidos por ti, que eres tú quien reconoce cada una de nuestras buenas acciones, Señor. Y te pedimos que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, sea agradable a ti y que también nos permita, Señor, mantener todo aquello que nos es de bendición. También te pedimos, Señor, de forma general, que seas tú quien bendiga a cada una de las personas que han estado a esta hora, Señor, conectadas, que seas tú quien les proteja, que les guardes, dales esa sanidad que quizás están necesitando en sus cuerpos, Señor, que sus familias sean bendecidas, Señor, que puedan vivir en tu amor, en tu armonía y en tu paz, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos guarde, que este día seas quien nos bendiga, Señor, que cada cosa que nosotros tenemos que hacer sea respaldada por ti, Padre, y que nos permitas vivir de forma plena con cada uno de los frutos que tú nos ofreces, Señor. Infinitamente gracias te damos, Señor. En tu santo y bendito nombre nos despedimos. Amén y amén. Bueno, pues, amados hermanos y amadas hermanas, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo a todos. Así que tengan un bonito día. Bendiciones.